Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bueno, espero que se encuentren bien. Debido a que nosotros tuvimos que modificar, ¿no?, el dictado de la clase y que no lo podemos hacer de manera presencial, tal y como lo teníamos planeado con Silvana, bueno, hemos readecuado, ¿sí?, y hemos recortado parte de lo que nosotros íbamos a dar en el instituto, la clase, para poder hacerlo de manera virtual y por medio de esta grabación. Bueno, obviamente, como verán, yo no soy el rey mago Baltasar, sino que vengo a personificar a Juan Calvino, uno de los reformadores, humanistas y teólogos que vamos a explicar en la clase de hoy. Bueno, acá les quise mostrar algunas de las láminas que nosotros habíamos preparado para, para ilustrar la clase de hoy, pero bueno, debido a que se ve al revés de la cámara y yo lamentablemente no puedo hacer, no sé cómo hacer para que se pueda invertir la imagen, igual lo van a poder ver en un PowerPoint que realicé y que voy a subir acompañando al video de esta clase para que ustedes puedan tener ilustrados, ¿sí?, y de forma más resumida lo que son las ideas tanto de José Gatti como de Jean Touchard, que son los dos autores que nosotros teníamos para poder desarrollar y analizar en cuanto a las ideas políticas de estos protestantes, ¿sí? Pero es importante analizar primero y destacar que durante el siglo XVI, ¿sí?, que es el periodo en el cual surge este nuevo movimiento, ¿no?, humanista, Europa estaba atravesada por la expansión que estaba llevando a cabo tanto España como Portugal, ¿sí? España estaba, tenía, ¿sí?, la empresa de la conquista americana en el siglo XVI, y bueno, Portugal, ¿sí?, hacía lo propio con su expansión hacia el este de Europa, ¿sí? Este es el mapa, ¿sí?, también de la Europa del siglo XVI y cómo se fueron dando también las distintas regiones, ¿sí?, que abarcó la Reforma Protestante. También en el siglo XVI, ¿sí?, fue un siglo de enormes enfrentamientos bélicos por cuestiones religiosas, ¿sí?, donde se comienza a difundir de alguna manera esta división cristiana, ¿sí?, entre católicos y protestantes, ¿sí?, cristianos que buscan una reforma de los principios y las políticas, ¿no?, que venían siendo llevadas a cabo por la Iglesia Católica de Roma. Perdón, además de Martín Lutero, ¿sí?, que dio nacimiento a la Reforma Protestante en Alemania, también Juan Calvino hizo lo propio, hizo lo suyo en Francia y también en Suiza, ¿sí? Calvino, ¿sí?, nace en Noyon, al norte de Francia, en 1509. ¿Sí? Calvino proviene de una familia burguesa católica, o sea, es educado, ¿sí?, en la religión católica de Roma, y bueno, inicia sus estudios, ¿sí?, también en la carrera eclesiástica, ¿sí?, en la carrera de teólogo, ¿sí?, en el Collège de March y también en el Collège de Montaigne, ¿sí?, donde también habían estudiado Erasmo de Rotterdam y también Ignacio de Loyola, ¿sí? A los 14 años, Juan Calvino, influenciado por su padre, ¿sí?, por el pensamiento de su padre, comienza sus estudios, ¿sí?, de abogados y de humanistas en la Universidad de París. Y es ahí, durante ese tiempo, durante esa estadía en París, en donde él toma conocimientos de las ideas reformadoras, ¿sí?, y las ideas humanistas de Martín Lutero, ¿sí? En París, Calvino se interesa principalmente
por oponerse a la autoridad de la Iglesia de Roma, y comienza también a difundir la importancia, ¿no? A promulgar, a dar sermones y conferencias, ¿sí? Sobre la importancia de la comprensión y de la utilización de la Biblia como la única ley que debe regir sobre la conducta, ¿sí? Y la fe cristiana. Y también cuestiona, ¿sí? De algún modo, a través de todas las ideas reformadoras que él plantea, cuestiona de algún modo la autoridad del Papa de Roma, ¿sí? Calvino, ¿sí? Sostenía la necesidad de separar la Iglesia del Estado, y aunque consideraba que tanto la Iglesia como el Estado eran dos instituciones totalmente diferentes, él no estaba de acuerdo en la separación de lo que es la religión del Estado, ¿sí? Él decía que ambas deben estar regidas por la ley de Dios y los preceptos establecidos también y que venían y que surgían de las Sagradas Escrituras, ¿no? La interpretación de la Biblia, tanto aplicable a lo que son los conceptos y los principios religiosos, como también los del gobierno, la sociedad, las políticas y el rol que tenía que cumplir el Estado, ¿sí? En ese siglo XVI. Para Calvino la sociedad debía ser una sociedad teocrática, ¿sí? Es decir, un sistema que estaba ejercido por sacerdotes, ¿sí? O por reyes, considerando que eran como los representantes de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces ese era el tipo de sociedad a la que Calvino, ¿sí? Dirigía no solamente sus teorías y sus sermones, sino también sus ideas reformistas. ¿Sí? La sociedad estaría regida por las políticas, ¿sí? De la religión para proteger al pueblo del mal. Él consideraba que si la sociedad, ¿sí? Europea se regía por las leyes y por las doctrinas, ¿sí? Religiosas de la Reforma, se iba a poder proteger al pueblo del mal. También se iba a encargar en este caso esta sociedad teocrática, ¿sí? Por medio de un consistorio, ¿sí? De recaudar también los impuestos, asegurar la defensa, ¿sí? Asegurar la defensa, regular las relaciones sociales bajo un sistema de aristocracia democrática, ¿sí? Y tanto teocracia como religión, en resumen, fueron los dos principios, ¿sí? De la corriente reformadora y humanista de Calvino. Nosotros teníamos dos autores para poder analizar lo que es el pensamiento de Calvino. Uno de ellos es José Gatti. ¿Sí? José Gatti escribe este texto sobre la teoría política de Juan Calvino. Él es un abogado, estudiante de máster en estudios constitucionales de la Universidad de Harvard, Cambridge, de Massachusetts, y él divide la teoría política de Calvino en 4 tipos de teorías, ¿sí? La primera, la teoría sobre la Iglesia y el Estado, ¿sí? Plantea que la Iglesia debe ser gobernada por el consistorio, ¿sí? Esto es un consejo, ¿sí? De ancianos, de los más ancianos de la Iglesia, un consejo compuesto de 9 pastores, 12 ancianos y 4 ejecutivos, ¿sí? Y a su vez también debe estar manejada por un concilio bajo de 12 integrantes y un concilio de los 60 o de los 20, ¿sí? Que eran los encargados de poder impartir no solamente la disciplina, sino las ideas políticas y reformadoras de la época, ¿no? También establecía, como les dije anteriormente, la separación de la Iglesia y el Estado, pero no así la separación de la religión y el Estado, ¿sí? También planteaba una república teocrática y
teonómica, ¿sí? No solamente que estuviera manejada por los representantes de Dios en la tierra, sino también que siguiera, ¿sí? Por eso es teonómica, los principios que se podían ver reflejados en la Biblia, ¿sí? La iglesia en este caso se encargaría de los asuntos espirituales y dogmáticos eh, de la sociedad, y por su parte el Estado se encargaría de lo que eran los asuntos temporales o civiles, ¿sí? Después tenemos la teoría sobre los controles y el balance. Es lo que planteaba Calvino es que la tiranía destruye al Estado, como también el absolutismo corrompe, ¿no?, a la sociedad. Entonces el gobierno tenía que encargarse de transmitir la paz y la tranquilidad a todos los ciudadanos, ¿sí? Y también rechazaba, ¿sí?, el poder absoluto de los príncipes. Por eso es que él planteaba, ¿no?, y él promovía una aristocracia democrática. Después tenemos la teoría de la relación ciudadana y el gobierno, y en esta teoría Calvino lo que plantea es que los súbditos deben obedecer siempre, ¿sí?, al gobernante, porque las autoridades son puestas en ese lugar por Dios. O sea, la voluntad de Dios quiso que esas autoridades representen a esos ciudadanos. Los magistrados debían proteger al pueblo, ¿sí?, mientras que el rey tenía que asegurarle la seguridad, ¿sí?, y no solamente la paz y la tranquilidad, sino que no debía y no podía, ¿sí?, el rey traicionar nunca al pueblo. Los ciudadanos debían someterse a los magistrados, y algo muy importante es que los ciudadanos debían obedecer tanto al rey, aún en casos de que el rey, si bien él estaba en contra de la tiranía, aún en caso de que el rey presente actitudes o tome conductas tiránicas, también en esos casos tenían que obedecer, ¿no? Los ciudadanos tenían que obedecer, cumplir con los 10 mandamientos de la ley. Calvino había prohibido los bailes, las obras de teatro, los espectáculos públicos, las canciones, porque no eran actos avalados por Dios, ¿no?, y permitidos por las Sagradas Escrituras. Después, la cuarta teoría que plantea Gatis es la teoría de Calvino sobre la relación entre gobierno y Dios, y acá Calvino hace una oposición, ¿sí?, a extender el cristianismo con la espada, contrario a lo que establecía Martín Lutero, que él decía que los príncipes son locos y bandidos y que Dios tenía la espada. Bueno, Martín Lutero lo que nos dice es que estaba prohibido para el rey poder extender, ¿sí?, el cristianismo mediante el uso de la espada. También se debía respetar el domingo como día de descanso, porque así lo establecía la Biblia. La propiedad privada y los negocios estaban regulados por el consistorio, y las autoridades políticas debían obedecer los mandatos de Dios, ¿sí? En conclusiones, la vida, la política y la ley de la sociedad para Calvino debían estar influenciadas por Dios. Tenía un rechazo a la tiranía, una pasión, ¿sí?, por la justicia. También tenía como principio separar la iglesia del Estado, y también religión y el Estado, ambas tenían que estar reguladas o respaldadas por Dios. Acá, por ejemplo, lo que vemos, esto es un oficio, ¿sí?, real, en donde nosotros podemos ver, ¿sí?, que los reyes incluso decían, ¿sí?, o en las actas o en las actas estas de oficio, de toma, de juramento, cuando asumían los nuevos monarcas, decía por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces,
Eso lo que establecía era que Dios era el representante, el rey era el representante, ¿sí?, de Dios en la tierra. Bueno, los deberes del magistrado, ¿sí?, eran para Calvino, debían hacer cumplir los 10 mandamientos, ¿sí?, entre ellos la autoridad del hombre sobre su esposa e hijos, prohibía la monogamia, también les impartía, ¿sí?, la responsabilidad paterna a los hombres de cuidar a la familia, exigir más de un testigo en casos de asesinato, ¿sí?, también prohibir el incesto, eliminar la esclavitud y prohibir el adulterio. Esos eran más o menos los principios básicos que debía seguir, ¿sí?, todo ciudadano para poder tener una sociedad justa y una sociedad que siguiera más que nada los regímenes planteados por la Biblia, ¿sí? Acá tenemos, bueno, Jean Touchard lo que plantea es que ninguna doctrina política fue capaz en el siglo XVI de suscitar tanta agitación y tantas acciones políticas como las que produjeron los reformadores. Y nosotros lo que hicimos acá es un cuadro, ¿sí?, en donde se pueden ver, de acuerdo a lo que plantea este autor, algunas diferencias y similitudes entre Martín Lutero y Juan Calvino. Bueno, Martín Lutero nace en 1483, ¿sí?, en Eisleben, Alemania. Es un monje y un pastor rural, ¿sí?, proviene del campesinado. Lo que plantea Martín Lutero es la separación de la ley de la fe, ¿sí?, separar la ley de la fe, y también plantea que Dios tiene la espada, ¿sí? Esta expresión lo que significa es la defensa de la reforma, ¿sí?, y de la defensa que los protestantes, ¿sí?, querían entablar mediante la reforma y poder defender, ¿sí?, su pensamiento y su doctrina. De hecho, en 1536, Juan Calvino escribe las instituciones de la religión cristiana, y el comienzo, o sea, la introducción o el capítulo primero de ese libro está dedicado a Francisco I, el rey de Francia, en donde él le solicita que cesen, ¿sí?, con la persecución de los protestantes, ¿sí?, porque los protestantes no solamente eran perseguidos, sino también que eran desterrados, eran asesinados e incluso eran quemados en la hoguera o eran condenados a morir en la horca, ¿sí? Bueno, lo que pensaba Martín Lutero tenía un pensamiento político y antijurídico, y sostenía que los príncipes son locos y bandidos. También Lutero lo que planteaba era que la ciudad de Dios no podría nunca, ¿sí?, realizarse en la tierra, y es quien escribe, por supuesto, las 95 tesis, ¿sí?, el 31 de octubre de 1517, Lutero escribe y publica en la puerta, ¿sí?, de la Catedral de Alemania las 95 tesis. Bueno, Martín Lutero muere en 1546 en Eisleben, ¿sí? Juan Calvino, por su parte, nace en 1509, ¿sí? Nace en Noyon, Francia, como habíamos informado hoy al comienzo de la clase. Es teólogo, humanista y también abogado. Él aprende latín. De hecho, en 1539 él traduce las instituciones de la religión cristiana al latín, ¿sí? Es burgués y citadino, o sea, citadino, él proviene de la ciudad, nació en la ciudad de Francia, mientras que Martín Lutero proviene del campo, ¿sí?, de la clase social campesina. Lo que plantea Calvino, como dijimos, es la separación de la iglesia y el Estado, la no expansión cristiana usando la espada, y eso lo plantea cuando escribe en 1536 la institución cristiana. Bueno, Calvino tiene una formación escolástica y erásmica, ¿sí? Él había leído a Erasmo de Rotterdam, y lo que plantea en cuanto a la formación de los príncipes es que el príncipe
debe seguir la voluntad de Dios y la doctrina religiosa, y también la organización social y política depende de la razón del hombre, dice Calvino, ¿sí? Calvino muere en 1564 en Ginebra. Algo importante que queríamos agregar es que cuando Calvino en 1536 escribe las instituciones de la religión cristiana, bueno, él estaba exiliado en Basilea, ¿sí? En 1559, como les dije anteriormente, creo que me confundí, dije 1539, pero es 1559, cuando se inaugura la academia. Ese mismo año Calvino, como les mencioné, traduce las instituciones al latín, ¿sí? Y otro aspecto que estaba reflejado en sus obras es la discusión de la naturaleza y la composición de la iglesia y su relación con el Estado. Bueno, yo sé que no es la clase ideal que nosotros habíamos pensado, pero bueno, espero que hayan podido comprender algunos de los aspectos que le quisimos explicar con Silvana. Y como les dije, este video va a estar acompañado de un PowerPoint que vamos a subir al Classroom para que ustedes puedan tener una mejor comprensión y un poco más resumido lo que son las principales ideas políticas de los protestantes. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes a todos. Chau.